A veces, la vida nos guarda una última historia. Una que no estaba escrita en ningún libro. Una que nos encuentra cuando ya creemos que todo está dicho. Era una noche como pocas. El viento arrastraba la arena como cuchillas, y el cielo se partía en relámpagos que pintaban de azul el horizonte. En una casa solitaria, a unos kilómetros del pueblo de Las Rocas, vivía Clara. Viuda desde hacía 7 años. Su única compañía era el silencio, un gato viejo y las cartas que nunca se atrevió a enviar. Pero esa noche, alguien golpeó su puerta. Y lo que dejó atrás, cambiaría su vida para siempre. Había una casa, pequeña y solitaria, en medio del desierto de Nuevo México. Su fachada de adobe resistía, estoica, las inclemencias del tiempo como una anciana que ha visto demasiado para asustarse ya. Las paredes, color tierra, estaban agrietadas por los años, pero seguían firmes. En esa casa vivía Clara. Una mujer que había conocido el amor, la pérdida y la rutina. Era alta, de cabello completamente blanco recogido en un moño suelto. Sus manos, marcadas por el tiempo, conservaban la firmeza de quien aún se ocupa de su propio huerto. Tenía unos ojos grises que alguna vez brillaron con alegría, y que ahora guardaban un silencio profundo, pero no vacío. Desde la muerte de su esposo, don Julián, hacía ya 7 años, Clara vivía sola. Cada rincón de la casa guardaba una parte de él, la silla mecedora junto a la ventana, el sombrero colgado en la entrada, y el olor persistente del café que preparaba cada mañana, como si aún él fuera a aparecer por la cocina. No era una mujer triste. Era, simplemente, una mujer que había aprendido a vivir con la ausencia. Ese día, el cielo se había estado cerrando desde el mediodía. Las nubes, de un gris denso, se agrupaban como si algo antiguo y poderoso fuera a despertarse. Clara lo sabía. Su madre siempre decía que cuando el viento cambia de dirección sin previo aviso, es que los espíritus quieren decir algo. La radio, vieja y traqueteante, hablaba del clima con la voz cansada de un locutor local. Tormenta severa en las zonas rurales al norte de Las Rocas. Recomendamos permanecer en casa. Vientos de hasta 70 kilómetros por hora. Clara bajó el volumen. No necesitaba que la radio le dijera lo que ya sentía en los huesos. La tormenta venía con más que agua y viento. Venía con algo más. Encendió el horno de leña, se preparó una infusión de manzanilla, y llamó al gato. «Pancho, ¿dónde te metiste?» El gato, viejo y con una oreja doblada, apareció como siempre, cuando le daba la gana. Se acurrucó cerca del horno y cerró los ojos. Él también lo sabía. Los animales presienten lo que nosotros preferimos ignorar. Afuera, los truenos retumbaban como tambores de guerra, y el viento levantaba la arena como una cortina viva. Clara se envolvió en su chal y se sentó junto a la ventana. El cristal vibraba con cada ráfaga. Miró hacia afuera, pero solo vio oscuridad. Y entonces, toc, toc. Un golpe. Firme. Sordo. Clara se quedó inmóvil. No era el viento. Era un golpe claro, con intención. Toc, toc. Pancho levantó la cabeza. Sus ojos amarillos se clavaron en la puerta. El corazón de Clara se aceleró. ¿Quién podría estar ahí, a esas horas, en medio de esa tormenta? Tomó una linterna y caminó hacia la puerta con paso lento. Se detuvo un momento. Respiró hondo. Luego, abrió. Al principio no vio a nadie. El viento le azotó el rostro con arena y agua. Iba a cerrar, cuando lo vio. Un hombre. De pie, frente a ella. Empapado. El cabello largo, negro, pegado al rostro. Llevaba un manto de cuero que goteaba barro. Sus ojos eran oscuros. Inmensos. Como 2 piedras antiguas enterradas en el tiempo. No dijo una palabra. Tampoco pidió ayuda. Solo la miró. Fijo. Como si la conociera. Clara dudó. Pero algo dentro de ella le dijo. Déjalo entrar. Y lo hizo. Una vez dentro, el hombre se quedó de pie, sin moverse. Su respiración era pesada. Clara notó una mancha oscura en su costado. Sangre.
Estaba herido. Siéntese, dijo ella, con voz baja, como si no quisiera asustarlo. El hombre obedeció. Se dejó caer sobre una silla junto a la estufa. Cerró los ojos un momento, pero no perdió el control. Su cuerpo era fuerte, aunque agotado. Clara se acercó con una toalla. Voy a quitarle el manto, está empapado. El hombre no respondió, pero tampoco se opuso. Clara vio la herida, un corte largo en el costado, como hecho por una rama afilada o un cuchillo. No parecía reciente, pero tampoco del todo curado. No voy a preguntarle qué pasó, dijo ella, mientras limpiaba con cuidado. Aquí no hace falta. El hombre abrió los ojos por un instante y la miró. Por primera vez, habló. Gracias. Una sola palabra. Con acento suave. Un español pausado, aprendido de oído. Clara asintió. ¿Tiene nombre? Tallien, respondió. ¿Es apache? El hombre no respondió, pero su mirada sí. Clara lo supo. Bueno, Tallien, yo soy Clara. Y esta es mi casa. Puede quedarse hasta que pase la tormenta. Él inclinó ligeramente la cabeza. Un gesto de respeto. De gratitud. Esa noche, no durmieron. Clara se quedó sentada en su mecedora, observando al extraño que dormía en su sofá cubierto con una manta tejida por su abuela. El fuego crepitaba, lanzando sombras en las paredes. Pensó en muchas cosas. ¿Quién era él, realmente? ¿De dónde venía? ¿Por qué estaba herido? ¿Lo perseguían? Pero sobre todo, se preguntó por qué no tenía miedo. La presencia de Tallien no la inquietaba. Al contrario, había en él una especie de calma antigua. Un dolor profundo, sí, pero también una dignidad que pocas veces había visto en su vida. Afuera, la tormenta rugía. La casa resistía. Y dentro de esas paredes viejas, algo nuevo comenzaba a nacer. El viento cesó cerca del alba. El cielo, aún gris, comenzaba a aclararse por el este. Clara preparó café. El aroma llenó la casa como una promesa de que el mundo seguía girando. Tallien se levantó sin hacer ruido. Aceptó la taza con una inclinación de cabeza. ¿Va a decirme qué pasó?, preguntó ella, sin agresividad. Tallien miró por la ventana. Vengo de muy lejos, dijo. Caminé 3 días. Me hirieron cerca del viejo cañón. No me perseguían a mí. Pero, yo estaba ahí. ¿Y por qué vino hacia acá? Porque, mi abuelo habló una vez de esta casa. Dijo que aquí vivía una mujer buena. Que ayudó a su madre, hace muchos años. Clara frunció el ceño. ¿Su abuelo? Tallien asintió. Mi madre nació en estas tierras. Su abuela fue salvada por una mujer blanca, durante la guerra. Mi madre dijo que esa mujer se llamaba Elena. Clara sintió un estremecimiento. Elena era mi abuela. El silencio cayó como un manto sobre ellos. 2 historias separadas por el tiempo, conectadas por un acto de bondad olvidado. La tormenta había pasado, pero el aire todavía olía a tierra mojada, como si el desierto respirara distinto después del agua. El cielo estaba cubierto por una niebla baja, y la casa de Clara, con su techo oscuro y su puerta de madera vieja, parecía parte del paisaje. Tallien permaneció allí. No por necesidad, sino porque ninguno de los dos mencionó la idea de que se marchara. Clara, por su parte, no sintió prisa alguna por verlo partir. Había algo en su presencia que calmaba el silencio que la rodeaba desde hacía años. No lo sabía con certeza, pero cada vez que él caminaba por la casa, en sus pasos lentos, ella sentía que alguien más respiraba el mismo aire, y eso bastaba. No hablaban mucho. Tallien no era hombre de palabras, y Clara no era mujer de insistencias. La comunicación entre ellos se volvió simple, casi instintiva. Una mirada, un gesto con la cabeza, una taza de café colocada sin decir nada. Pasaron los días. Una mañana, Clara estaba arando la tierra detrás de la casa. Llevaba una camisa de lino remangada y el cabello sujeto con una cinta de tela. El sol aún no golpeaba con fuerza, pero ya se presentía en el horizonte. ¿Esto es lo que cultiva?, preguntó Tallien,
rompiendo su costumbre de guardar silencio. Clara levantó la vista, sorprendida de oírlo sin necesidad. Sí, zanahorias, calabacín, un poco de maíz. Nada del otro mundo. Me mantiene ocupada. Le sonrió. Tallien se agachó junto a ella. Tomó un puñado de tierra entre los dedos. Está viva, dijo. Tiene fuerza. Eso decía mi abuelo, respondió Clara. Que si la tierra te da algo, debes devolverle cuidado. Él asintió. Comenzó a trabajar a su lado sin que se lo pidieran. No necesitaban más palabras. Durante horas, trabajaron juntos. Tallien escardaba con manos firmes. Clara notaba que sus movimientos no eran aprendidos recientemente. Aquellos gestos venían de generaciones. Lo llevaba en la sangre. En la memoria del cuerpo. Cuando terminaron, Tallien la miró y dijo. Hace años que no sembraba nada. Pues hoy sembró futuro, respondió ella. Y eso es lo único que realmente importa. Esa noche, mientras el fuego crepitaba, Clara trajo una caja de madera vieja desde un armario. La colocó sobre la mesa con cierto respeto. Esto era de mi abuela Elena. Tallien se acercó despacio. Observó la caja. Tenía grabados a mano en la tapa, figuras de flores, soles, y un nombre apenas visible por el desgaste del tiempo, E. Morales. Clara abrió la caja. Dentro había fotos en sepia, pañuelos bordados, una medalla oxidada, y un cuaderno pequeño con tapas de cuero. Tallien lo tomó entre sus manos como si estuviera tocando algo sagrado. Mi madre me hablaba de esta mujer, murmuró. Dijo que su abuela había sido salvada por alguien buena. Pero los detalles siempre fueron confusos, solo eran fragmentos de historias. Mi abuela nunca habló mucho de eso, dijo Clara. Solo decía que, una vez, escondió a una niña y a su madre durante una noche, en medio de la guerra con los colonos. No decía más. Era su manera de proteger a los recuerdos. Tallien pasó los dedos por las páginas del cuaderno. Estaba escrito en letra clara, antigua. ¿Puedo leerlo? Es tuyo tanto como mío, respondió Clara. Y así, esa noche, leyeron juntos. Las palabras de Elena hablaban de miedo, de coraje, de un niño que no paraba de llorar, y de una mujer indígena que sangraba por la espalda mientras rogaba que su hija sobreviviera. Y hablaban de una decisión, abrir la puerta, aun cuando hacerlo podía costarle la vida. Clara cerró el cuaderno con manos temblorosas. Supongo que la historia se repite. Tallien la miró. O quizás se completa. Al tercer día, Tallien salió solo al amanecer. Clara lo vio desde la ventana mientras caminaba hacia el borde del desierto, justo donde comenzaba la línea de arbustos que marcaban el final de su terreno. Allí, se arrodilló. Permaneció así mucho tiempo. Cuando volvió, traía en las manos una piedra pequeña, lisa, con una grieta que la cruzaba en diagonal. ¿Qué es? Preguntó Clara. Una piedra del camino. Partida por un rayo, probablemente. ¿La quieres como recuerdo? Tallien negó con la cabeza. La quiero como testigo. Clara no preguntó más. Sabía que, para algunas personas, los objetos no se coleccionan. Se dejan. Como marcas. Como ofrendas. Esa tarde, él colocó la piedra junto al árbol que crecía detrás de la casa, al lado de otras 3 que fue trayendo en días siguientes. No explicó el ritual. Y ella no lo necesitó. Una noche, mientras bebían infusión junto al fuego, Clara se atrevió a preguntar. ¿Tu herida, ya sanó? Tallien tocó su costado. Sí. Pero hay otras heridas que no se curan con agua y plantas. Ella asintió. Entendía bien lo que quería decir. Yo, también tengo las mías, dijo. Por primera vez en años, habló de Julián. De cómo se conocieron en un baile. De las cartas que él le escribía cuando salía a trabajar en las minas. De los años felices. Y de cómo, un día, un médico le dijo que el corazón de su esposo ya no aguantaba más. Tallien escuchó en silencio. Sin interrumpir. No como quien espera su turno para hablar, sino como quien honra cada palabra que recibe. Cuando ella terminó,
Se hizo un silencio largo. Uno que no incomodaba, sino que envolvía. Gracias por contarlo, dijo él. Y ella, simplemente, sonrió. El sexto día, apareció un hombre a caballo. Era delgado, de piel curtida por el sol y sombrero ancho. Se presentó como Ramón, del rancho vecino, a unos 5 kilómetros. Vi huellas cerca del arroyo. No suelo ver gente por aquí. Vine a asegurarme de que estuvieras bien, Clara. Ella salió al porche, con la frente alta. Estoy bien. Gracias, Ramón. El hombre entrecerró los ojos. ¿Y él? Preguntó, señalando a Tallén, que estaba recogiendo leña. Es un huésped. Herido. Lo estoy ayudando. Ramón la miró con duda. ¿Un apache? Clara sostuvo su mirada. Un hombre. Eso basta. Ramón mascó aire. Luego asintió con desconfianza. Bueno. Si necesitas algo, ya sabes dónde estoy. Y se fue. Esa noche, Clara notó que Tallén estaba inquieto. No dijo nada, pero sus gestos eran distintos. Caminaba con más tensión. Dormía con un ojo abierto. No tienes que irte, le dijo Clara. Nadie manda aquí. Lo sé, respondió él. Pero a veces, el problema no es lo que dicen. Es lo que piensan. Entonces quédate, dijo ella. Mientras quieras. Mientras lo necesites. Y él asintió. Una sola vez. Como quien acepta un pacto. A la semana, la rutina se volvió costumbre. Tallén arreglaba el techo, partía leña, ayudaba en el huerto. Clara cocinaba, escribía en su cuaderno, escuchaba la radio. Hablaban poco, pero compartían mucho. Una tarde, Clara trajo 2 lienzos viejos y pinceles. Le ofreció uno. ¿Pintas? Tallén dudó. Luego tomó un pincel y comenzó a trazar líneas. Figuras simples. Montañas, soles, un rostro sin ojos. Ella pintó flores. Siempre flores. ¿Por qué sin ojos? Preguntó. Porque los ojos, los guarda el alma, respondió él. Clara asintió. No necesitaba más. Un día, mientras limpiaban el desván, Tallén encontró una manta vieja. La extendió. Tenía patrones indígenas, espirales, pájaros, lunas. Se detuvo un momento. Esto lo tejió mi bisabuela. Clara lo miró sorprendida. ¿Estás seguro? Mi madre me hablaba de este tejido. Las aves son su símbolo. Lo tejió para agradecer la vida que se le salvó. Y ahí, los dos lo entendieron, esa casa no era solo una casa. Era el eco de algo más grande. El final de una deuda. La devolución de un acto antiguo. Desde que Tallén encontró aquella manta en el desván, los días se sintieron distintos. Como si la casa hubiese reconocido su presencia. Como si los muros antiguos hubiesen suspirado con alivio al ver regresar una historia que llevaba demasiado tiempo callada. Clara también lo sentía. A veces, al despertar, encontraba el aire más denso. No era calor ni humedad. Era otra cosa. Como una presencia suave, invisible, que se movía por los pasillos con pasos de pluma. Una noche, mientras el viento soplaba sin llegar a ser tormenta, Tallén se despertó agitado. Clara lo oyó desde su habitación. Abrió la puerta y lo vio sentado en el sofá, sudando a pesar del frío. Tenía la mirada clavada en un punto lejano, como si viera algo más allá de la sala. Ella se acercó sin hablar. Se sentó frente a él y esperó. Pasaron largos minutos antes de que él dijera algo. La veo. Clara frunció el ceño. ¿A quién? A la niña. A la de las historias. La que tu abuela salvó. Ella me mira en sueños. Está en un campo de trigo, pero el trigo está quemado. Ella no llora. Solo me observa, como si esperara que yo dijera algo. Clara tragó saliva. Tal vez espera que tú recuerdes lo que ella no pudo decir. Tallén bajó la mirada. Mi madre murió joven. Nunca terminó de contarme la historia. Solo sabía que su abuela había escapado, y que una mujer blanca la escondió, pero siempre decía que algo quedó pendiente.
Que los muertos no descansan cuando las palabras no se pronuncian. ¿Y tú? Preguntó Clara. ¿Qué sientes cuando la ves? Siento que le debo algo. No sé qué. Pero, estoy aquí por ella. Clara respiró hondo. Entonces quédate hasta saberlo. Los días siguientes fueron extraños. No por lo que ocurría afuera, sino por lo que empezaron a recordar. Clara soñó con su abuela, cosa que no le pasaba desde hacía décadas. La vio joven, de cabello trenzado, lavando ropa en el río, cantando en un idioma que no era el suyo. En el sueño, Elena no hablaba, pero la miraba con una ternura que la hizo despertar con lágrimas. Tallien, por su parte, comenzó a hablar más. No con frases largas ni grandes discursos, sino con historias fragmentadas. Hablaba mientras recogía leña o preparaba infusión. Pequeños recuerdos, trozos sueltos, como su madre le enseñó a tallar madera, como su abuelo hablaba con los pájaros, como los viejos apaches decían que el alma de un guerrero no muere si alguien cuenta su nombre. Y así, Clara comenzó a escribir. Tomó un cuaderno nuevo y empezó a anotar todo lo que él decía. No por curiosidad, sino por deber. Sentía que debía guardar aquella historia, aunque no supiera aún para quién. Una tarde, mientras el sol caía y el desierto se teñía de oro, Tallien le preguntó: ¿Tú también hablas con los muertos? Clara sonrió, pero no fue una sonrisa alegre. Fue una de esas que nacen de la experiencia. A veces. Sobre todo con Julián. Le hablo cuando riego las plantas. Le cuento cómo están los tomates. Le digo si Pancho anda enfermo. Y a veces, cuando el silencio es muy largo, le digo que me siento sola. Tallien la miró con respeto. Ellos escuchan, dijo simplemente. Esa noche, Clara sacó una caja que no abría desde la muerte de su esposo. Dentro, había cartas. Cartas que ella escribió pero nunca envió. Algunas para Julián, otras para su madre, incluso una para un hijo que nunca llegó a nacer. Tallien las leyó una por una, en silencio. Al terminar, dijo: Cada palabra tuya es un fuego pequeño. Y este lugar está lleno de brasas. Solo hacía falta alguien que las soplara. Los días continuaron, lentos pero llenos. Tallien comenzó a reparar cosas que Clara había dejado estar. Un peldaño suelto en la entrada. Una ventana que no cerraba bien. Incluso arregló la radio vieja, y por primera vez en años, Clara oyó la música sin que sonara como suspiros rotos. En agradecimiento, Clara le cocinó pan de elote, el preferido de su infancia. Tallien lo comió despacio, con una reverencia silenciosa que hizo que Clara se enjugara una lágrima cuando él no la miraba. Pero no todo era calmo. Una tarde, llegó una carta al buzón. Clara la encontró al volver de buscar agua del pozo. No tenía remitente claro, solo decía Gobierno del Estado. Al abrirla, sintió un nudo en el estómago. Eran notificaciones sobre sus tierras. Una revisión catastral. Posibles inspecciones. Nada grave, pero lo suficiente para removerle la paz. Cuando Tallien la vio inquieta, le preguntó. Clara le explicó, restándole importancia, pero él supo que algo no estaba bien. ¿Pueden quitártela? No todavía. Pero estas cosas siempre vienen con intenciones ocultas. La tierra vale más ahora, y a veces los que tienen poder no preguntan antes de tomar. Tallien permaneció en silencio. Luego dijo: Si alguna vez te piden que te vayas, yo me quedo. Clara se quedó inmóvil. ¿Por qué? Porque esta tierra también es mía. No en papeles. En sangre. Y porque aquí escuché el nombre de mi bisabuela. Aquí sentí que alguien me miraba con los ojos del pasado. Y eso no se abandona. Pasaron las semanas. La rutina los envolvió en una calma nueva. Clara ya no hablaba sola. Tallien ya no dormía con sobresaltos. Incluso Pancho, el gato, se recostaba en las piernas de Tallien como si siempre hubiera vivido con él. Y un día, Clara despertó con la certeza de que debía llevarlo al viejo cementerio. Quiero mostrarte algo, le dijo. Caminaron juntos hasta el otro lado del arroyo. Allí, entre arbustos y piedras, quedaban las lápidas antiguas del primer asentamiento.
casi todas ilegibles. Pero Clara sabía exactamente cuál buscar. Aquí está, dijo, agachándose frente a una cruz de madera semipodrida. Elena Morales. Mi abuela. Tallien se agachó también. Colocó una piedra sobre la tumba. Gracias, susurró. ¿A ella? Preguntó Clara. A ella. A ti. A tu sangre. A la decisión de abrir la puerta. Clara sintió un temblor en el pecho. Como si, por fin, algo se hubiera colocado en su lugar. De regreso a casa, no hablaron. No hacía falta. Habían dicho todo lo que había que decir. Esa noche, Clara escribió una última carta. Querida abuela Elena, hoy vino a tu casa el hijo del recuerdo. Caminó desde lejos con una herida en el cuerpo y otra en el alma. Y tú, que ya no estás, le abriste la puerta a través de mí. Gracias por enseñarme que no todo lo que duele se rompe. Algunas heridas son el camino de vuelta. Y esta casa es un hogar otra vez. Dejó la carta sobre la mesa. No pensaba guardarla. Tallien la leyó sin pedir permiso. Y, al terminar, la dobló con cuidado y la colocó debajo de una piedra. La misma piedra que había partido el rayo. Cuando se acostaron, Clara sintió que, por primera vez en mucho tiempo, no le temía a los sueños. Esa noche, no soñó con Julián, ni con su abuela, ni con la niña Apache. Soñó con fuego. No uno que destruye, sino uno que ilumina. Y en medio de ese fuego, dos figuras, ella y Tallien, sentados bajo un cielo estrellado, sin decir palabra. Solo mirando el fuego. Cuando despertó, supo que el tiempo de hablar había pasado. Lo que venía ahora, era el tiempo de permanecer. La estación comenzaba a cambiar. El aire ya no era tan seco. Las noches traían un frío distinto, no solo en la temperatura, sino en el aliento de algo que se acercaba. Clara sentía el paso del tiempo en las hojas que caían lentas desde el árbol del patio. Cada una parecía llevar un recuerdo, una promesa, un suspiro que no se había soltado a tiempo. Tallien seguía allí, como si la tierra lo hubiera reclamado. Su presencia se había vuelto parte del paisaje. No era un huésped. No era un visitante. Era como una piedra antigua que siempre estuvo ahí, enterrada bajo la rutina, esperando ser desenterrada por alguien que supiera mirar. Una mañana, Clara se despertó antes del amanecer. No era habitual. Solía dormir profundamente desde que Tallien vivía con ella. Pero algo, esa noche, la había llamado. Un susurro, quizás. Un aroma. O la sensación de que alguien la necesitaba. Se levantó, caminó en silencio hacia la cocina y lo vio. Tallien, sentado en el suelo, con los ojos cerrados, rodeado de ceniza y hojas secas. Tenía frente a él un pequeño fuego. No lo había encendido con cerillas ni con yesca. Era un fuego simbólico, dispuesto con orden, como si cada rama tuviera un propósito. Clara no dijo nada. Se quedó junto al marco de la puerta, observando. Él abrió los ojos. Hoy es el día, dijo. ¿De qué? De hablar con los que no nacieron. Y con los que no murieron del todo. Ella lo comprendió, aunque no lo entendiera del todo. Tallien sacó de su bolsillo una bolsita de tela. La abrió con cuidado. Dentro había semillas, una pluma, un trozo de hueso. Colocó cada objeto con delicadeza en el fuego. El humo comenzó a subir, lento, espeso, con un olor antiguo, que parecía salir no de la leña, sino de la memoria. Clara sintió que sus piernas temblaban. ¿Puedo quedarme? Tallien asintió. Ella se sentó a su lado. El fuego chisporroteaba sin prender del todo, como si solo quisiera hablar, no calentar. En mi familia, comenzó él, se cree que hay palabras que no deben decirse en voz alta, pero sí deben ser pensadas con el corazón. Hoy, quiero pensar en mi madre. En mi abuelo. Y en la niña del campo de trigo. Clara cerró los ojos. Yo quiero pensar en Julián. En mi abuela. Y en el hijo que no vino. No había música. No había cánticos. Solo humo. Solo aliento. Solo dos personas sentadas frente a algo que no se podía nombrar. El fuego se fue apagando.
El sol comenzaba a asomarse detrás de las montañas. Y en ese momento, ambos sintieron algo que no pudieron explicar, una brisa cálida, suave, que los envolvió como un abrazo. No venía del fuego. Venía de otro sitio. Del ayer, tal vez. De lo que nunca fue, o de lo que se quedó a medio camino. Esa tarde, Clara recibió una llamada. Era de la oficina estatal. Confirmaban que vendrían al terreno en 2 semanas. Inspección de rutina, dijeron. Nada que temer. Pero Clara sabía lo que eso significaba. Ya lo había visto antes en los campos vecinos. Primero venían a revisar, luego proponían comprar. Si uno se negaba, entonces empezaban los tecnicismos, las multas, los trámites confusos. Colgó el teléfono sin decirle nada a Tallien. Durante los días siguientes, lo observó. Más callado que de costumbre. Lo veía en el patio, observando las piedras que había colocado semanas atrás. A veces hablaba solo. O con los árboles. O con nadie. Y una noche, le dijo. Debo irme pronto. Clara sintió que el estómago se le hundía. ¿Por qué? Porque ya no soy solo un huésped. Y si me quedo más, me convierto en parte de algo que puede doler más que curar. ¿Tienes miedo? No. Pero sí respeto. Ella no respondió. Solo se levantó, fue a la alacena, y trajo una caja. Esto es para ti. Tallien la abrió. Dentro estaba la manta de su bisabuela, una pequeña figura de madera tallada por él mismo, una carta escrita por Clara, y una bolsita con tierra del huerto. Gracias, dijo. Esta vez no me voy con las manos vacías. Clara bajó la mirada. ¿Y cuándo? Al amanecer. Esa noche no durmieron. Se sentaron afuera, bajo el cielo abierto, cubiertos por mantas, bebiendo infusión. No hablaron de lo que fue, ni de lo que sería. Solo respiraron el mismo aire. A ratos Clara cerraba los ojos y deseaba que todo eso hubiera ocurrido cuando ella era joven. Pero luego se decía que tal vez no habría sabido apreciarlo entonces. Al amanecer, él se fue. No a caballo. No en coche. A pie. Como había llegado. Con paso firme, sin mirar atrás. Clara se quedó de pie en la entrada, con Pancho en brazos. No lloró. No todavía. Durante los días siguientes, el silencio volvió. Pero no era el mismo de antes. Este nuevo silencio tenía memoria. Tenía eco. Clara lo sentía en cada rincón de la casa. Pasaron semanas. Luego un mes. La inspección llegó. Revisaron papeles, tomaron fotos, hicieron preguntas. Clara respondió todo con dignidad. ¿Vive sola aquí, señora? Preguntó uno de los funcionarios. Sí. Pero no siempre. ¿Y ahora? Ahora estoy acompañada, por todo lo que no se ve. El hombre no entendió, pero no insistió. Una tarde, Clara recibió una carta. Sin remitente. Al abrirla, encontró una hoja escrita con letra firme, sencilla. Era de Tallien. Decía solo. Aún veo el fuego. Aún escucho tu silencio. Y cuando la tierra florezca, volveré. Adjunto venía un pequeño dibujo, una figura sentada bajo un árbol, con una piedra a los pies y una nube en forma de ave sobre la cabeza. Clara colgó el dibujo en la cocina. Cada vez que lo miraba, sentía algo en el pecho. No era dolor. Era otra cosa. Como un hueco cálido que se forma cuando uno guarda algo bueno dentro. El tiempo siguió su curso. Los días eran largos. Las noches, tranquilas. Pancho envejecía. Las cartas sin remitente aumentaban. A veces traían dibujos. O semillas. O historias breves talladas en madera. Una mañana, Clara salió al patio. El árbol que Tallien había cuidado tanto tenía flores. No era época. No era normal. Pero ahí estaban. Como prueba. Ella tocó el tronco, cerró los ojos, y dijo. Gracias por volver, aunque sea así. Y se quedó allí, de pie, hasta que el sol subió lo suficiente para hacerle sombra. Clara ya no contaba los días desde que Tallien se fue. No porque no los recordara,
sino porque algo dentro de ella le había enseñado que algunos vínculos no necesitan calendario. Hay presencias que, una vez que llegan, ya no se van. Aunque no se vean. Aunque no hablen. La rutina volvió, sí. El café por la mañana, las plantas al mediodía, la radio al atardecer. Pero todo tenía otro color. Como si alguien hubiera barnizado su mundo con un tono cálido, imperceptible, que no se notaba en la vista, sino en el alma. Una tarde de viento suave, Clara estaba sentada en el porche, cosiendo un pequeño mantel que había empezado meses antes. Los hilos no encajaban como antes, y su vista ya no era la misma, pero aún sentía que las manos sabían más que los ojos. Mientras enhebraba, sintió un aroma distinto en el aire. No era flor, ni tierra mojada. Era humo. Leve. Seco. Como de leña quemada en un lugar lejano. Se levantó y caminó al fondo de la casa. Nada. Todo en calma. Sin embargo, algo dentro de ella vibró. Esa noche soñó. Soñó que caminaba por un sendero de tierra rojiza, descalza, con una canasta vacía en la mano. El cielo estaba cubierto de nubes, pero no llovía. A lo lejos, una figura la esperaba. Cuando llegó, vio que era un niño. No hablaba. Solo le ofrecía algo entre las manos, una piedra partida, como la de Tallien. Pero esta vez, con un símbolo grabado, una espiral rodeada por puntos. El niño sonrió y desapareció en el viento. Clara despertó empapada en sudor. No de miedo. De intensidad. Era uno de esos sueños que no eran solo sueño. Durante los días siguientes, la sensación creció. El gato estaba inquieto. Los pájaros se posaban más cerca de la casa. Incluso las plantas parecían crecer con mayor urgencia. Todo parecía decirle, presta atención. Y entonces llegó el primer visitante. Era una mujer joven, de piel morena, con el cabello recogido en una trenza apretada. Llevaba un bolso al hombro y un cuaderno bajo el brazo. ¿Señora Clara?, preguntó, al verla en el porche. Sí, ¿la puedo ayudar? Soy historiadora. Trabajo en el Instituto de Memoria Oral de las Comunidades del Sur. Estoy recopilando historias sobre mujeres que ayudaron a familias nativas durante los conflictos del siglo pasado. Su nombre, su casa, aparecieron en más de un testimonio. Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo supo de mí? Alguien envió una carta. Sin firma. Solo decía, aquí vive una voz antigua. Escúchenla. Y la dirección escrita con tinta negra. Clara no necesitó preguntar. Supo de inmediato quién la había enviado. Invitó a la joven a pasar. Le sirvió café. Hablaron por horas. Por primera vez, Clara contó todo. Lo que recordaba de su abuela, de las cartas, de los silencios. Le mostró la manta. Le habló de Tallien. Sin ocultar nada. La joven tomó notas, grabó con una pequeña grabadora, y lloró en silencio cuando Clara leyó en voz alta la carta que había escrito la noche en que él se fue. ¿Puedo incluir esto en el archivo?, preguntó la joven. Clara asintió. Pero no lo guarden solo como historia. Guárdenlo como herida que sanó. Antes de irse, la historiadora le dejó un sobre. Esto también llegó. Me lo entregaron en la oficina, pero no sabían a quién debía dárselo. Yo creo que es para usted. Clara lo abrió cuando la joven se marchó. Dentro había una fotografía. Era reciente. Tomada con una cámara antigua. En ella, Tallien estaba de pie junto a un grupo de niños en un círculo de tierra. Parecían estar contando una historia. Al fondo, se veía una bandera de tela con símbolos apaches. Al reverso de la foto, una frase. Ahora hablo por los que no pudieron. Gracias por devolverme el fuego. Clara se quedó mucho tiempo mirando esa imagen. La colocó junto al dibujo de la cocina. Luego salió al patio, descalza, y se sentó en la tierra. Miró al cielo y dijo en voz alta. No te fuiste. Solo cambiaste de lugar. Los días siguientes trajeron una calma nueva. Clara comenzó a recibir visitas. Algunas eran estudiantes,
Otras eran mujeres mayores que habían oído la historia por la radio comunitaria. Una incluso trajo una manta muy parecida a la de Elena. Mi abuela tejía con símbolos como estos. Siempre decía que las mujeres que tejen recuerdan lo que los libros olvidan, le dijo. Clara comenzó a escuchar más que hablar. Se convirtió, sin querer, en guardiana de historias. Algunas tardes, encendía una vela, colocaba una piedra en el centro de la mesa y dejaba que la gente hablara. No juzgaba. No corregía. Solo dejaba que el tiempo respirara. Una noche, Pancho no volvió. Tenía casi 20 años. Clara buscó por los alrededores, pero no encontró rastro. Supo, sin lágrimas, que el ciclo se había cerrado. Enterró su collar bajo el árbol del patio. Allí donde Tallien había colocado las primeras piedras. En el silencio que vino después, algo floreció. No fueron flores. Fueron niños. Una pequeña escuela rural cercana comenzó a enviar grupos a visitar a Clara. A escuchar sus cuentos, a ver las piedras, a dibujar los símbolos de la manta. Clara, que nunca fue maestra, descubrió que la sabiduría no necesita títulos. Solo necesita tiempo, escucha y ternura. Un día, mientras los niños dibujaban en el porche, uno de ellos levantó la cabeza y preguntó: «Señora Clara, ¿usted conoció a un guerrero?» Ella sonrió. «No. Conocí a un hombre que cargaba muchas guerras, y decidió dejar las armas». «¿Y qué hizo con ellas?» «Las enterró aquí, donde crecen las zanahorias». Los niños rieron. Pero uno, el más callado, se quedó pensativo. Al final de la visita, se acercó y le dio un dibujo. Era un fuego rodeado por piedras, con una figura sentada frente a él. Y debajo, una palabra escrita con letra temblorosa: «Gracias». Clara guardó el dibujo en el cuaderno donde había escrito la historia de Tallien. Y escribió debajo: «La memoria florece cuando alguien la riega con respeto». Esa noche, Clara se sentó junto al fuego. Ya no tenía miedo de que nadie golpeara su puerta. Tampoco esperaba visitas. Solo agradecía. Por todo. Por lo que llegó. Por lo que no volvió. Por lo que cambió para siempre. Y mientras el fuego crepitaba, cerró los ojos. Y soñó. Esta vez no había caminos, ni niños, ni piedras partidas. Solo un campo enorme, lleno de flores blancas, meciéndose con el viento. Al fondo, una figura alta caminaba, sin prisa, sin peso. Cuando estuvo cerca, Clara vio que era Tallien. No habló. Solo la miró. Y en sus ojos, Clara entendió todo lo que ya no hacía falta decir. La casa ya no era la misma, pero no por los muebles ni por la pintura gastada de la entrada. Había algo en el aire, en la forma en que el viento entraba por las ventanas, en cómo la luz se colaba entre las cortinas por las mañanas. Clara sentía que el espacio hablaba. No con palabras, sino con presencia. Desde la última carta de Tallien, no había vuelto a recibir noticias directas. Pero sí señales. Las flores que no debían crecer en ciertas épocas. Las mariposas que cruzaban el huerto en fila cada tarde. El fuego que encendía por costumbre y que nunca se apagaba antes de tiempo. Una mañana, Clara recibió una carta diferente. Venía del gobierno estatal. Esta vez no era sobre inspecciones ni notificaciones de terreno. Era una invitación formal. Querían nombrar su casa como sitio de interés cultural por su valor histórico como lugar de encuentro, memoria comunitaria y legado de reconciliación. Clara leyó la carta 3 veces. Luego dejó la hoja sobre la mesa, se sirvió un café y caminó hasta el patio. Pancho ya no estaba. El árbol donde descansaba seguía firme. Clara se sentó frente a él. «¿Qué opinas tú?», preguntó al viento. El viento no respondió, pero una hoja cayó justo en su regazo. Era roja, intensa, a pesar de no ser otoño. Ella sonrió. «Está bien. Si vamos a contar la historia, que sea aquí. ¿Dónde pasó? ¿Dónde nació?». Pasaron unas semanas. Llegaron arquitectos, trabajadores del Estado, una periodista con más entusiasmo que tacto. Todos querían documentar,
preservar, celebrar. Clara los dejó hacer, pero puso condiciones: ninguna placa de metal, ninguna reja, ninguna entrada de pago. Aquí se entra como entró él, dijo. Con las manos vacías y el corazón dispuesto. Aceptaron. Clara no lo hacía por fama. Lo hacía porque sabía que hay historias que, si no se cuentan bien, se deforman. La inauguración fue modesta. Un grupo de niños cantó una canción en lengua apache, enseñada por una maestra que había sido amiga de la madre de Tallén. Hubo pan de elote, jugo de tuna, y dibujos pegados con pinzas en un cordel que cruzaba el patio. Clara no dio discursos. Solo se paró frente a los presentes, levantó la manta de su abuela, la sostuvo en el aire, y dijo: esto salvó una vida. Y una vida salvó muchas otras. No olviden eso. Esa noche, el silencio fue distinto. No era soledad. Era plenitud. Clara sintió que su casa, por fin, había dicho todo lo que debía decir. Y justo cuando pensaba que ya no quedaban sorpresas, escuchó pasos. No golpes en la puerta. Pasos. Firmes. Serenos. Antiguos. Se levantó despacio. Abrió la puerta. Y allí estaba. Tallén. Había envejecido. El cabello más gris, los ojos más hondos. Llevaba una bolsa de cuero cruzada al hombro y una sonrisa que no necesitaba palabras. Volví, dijo. Clara no lloró. No de inmediato. Solo lo abrazó. Como quien termina de leer una carta que llevaba demasiado tiempo esperando abrir. Él entró como quien vuelve a su cuarto de infancia. Miró todo, tocó las piedras del jardín, acarició la madera de la mesa. Está igual, dijo. No. Clara le tocó el pecho con la palma abierta. Nosotros estamos distintos. Pasaron la noche hablando. De los niños. De la escuela. De las historias que él había contado en otros lugares. De las cartas que no envió. De los sueños que aún tenía. Quiero quedarme, dijo Tallén al amanecer. ¿Aquí? Sí. No para siempre. Pero sí por un rato más. Clara asintió. Aquí hay espacio. Y todavía mucho silencio que llenar. Los días que siguieron fueron lentos. En el buen sentido. Tallén dormía en el cuarto que antes usaba para guardar herramientas. Lo convirtió en taller. Tallaba figuras de madera que dejaba por los rincones de la casa, como pequeños tótems guardianes. Una noche, Clara le entregó su cuaderno. Tómalo. Es tuyo. Es tu voz, respondió él. Es nuestra historia. Tallén lo guardó sin decir más. Las semanas se convirtieron en meses. Una tarde, Clara se sentó frente al fuego, como solía hacerlo. Tallén, a su lado, le entregó una pequeña caja de madera. ¿Qué es? Una semilla. Solo una. De un árbol que crece en el norte. Lo llaman el que florece tarde. ¿Y quieres plantarlo aquí? No. Quiero que lo plantes tú. Cuando ya no esté. No como despedida, sino como raíz. Clara tomó la caja. Cerró los ojos. Sintió el peso exacto que debía tener un recuerdo. ¿Te irás? No ahora. Pero un día sí. Los caminos llaman. Pero esta vez no me iré sin dejar algo. Ella lo miró. Y supo que era verdad. Pasaron más meses. Y una mañana, Tallén no estaba. Había dejado la caja vacía sobre la mesa. Y una carta escrita en papel grueso, con letra firme. No me busques. Ya sabes dónde estoy. Aquí, en esta casa, en este fuego, en los ojos de cada niño que escucha. Tú me enseñaste a quedarme sin estar. Y yo, aprendí. Gracias. Clara no lloró. Solo salió al patio. Caminó hasta el árbol. Escarbó la tierra con las manos. Plantó la semilla. La cubrió con cuidado. Y le dijo, con la voz más dulce que le quedaba. Ahora es tu turno. Cuéntales lo que fuimos. Pasaron los años. Clara ya no tenía la misma fuerza en las piernas, pero aún caminaba por su jardín todas las mañanas. Con paso lento, sí. Pero con el corazón despierto. El huerto seguía creciendo,
aunque ya no lo trabajaba sola. Ahora había manos jóvenes que venían 2 veces por semana, muchachos del pueblo, algunos voluntarios de la universidad, una niña que decía querer ser guardiana de las plantas como la señora Clara. La casa seguía en pie. Aún olía a leña, a café recién molido, a libros que no se leían pero que se respetaban. En las paredes, colgaban nuevas fotos. Rostros desconocidos para los que llegaban por primera vez, pero no para ella. Allí estaba su abuela Elena, en un retrato que parecía más pintura que fotografía. Estaba Julián, con su sombrero inclinado y su sonrisa medio tímida. Y estaba Tallien, en 2 imágenes, una de espaldas, bajo un cielo rojo, y otra, tallada en madera, con sus ojos cerrados y el fuego delante. Y en una esquina del patio, el árbol que ella había plantado con la semilla de Tallien comenzaba a florecer. No como los demás. Lo hacía despacio, con flores pequeñas, blancas, que salían una a una, como si cada una trajera una historia. Clara lo visitaba cada tarde, como si fuera un altar. No rezaba. Solo se sentaba junto a él. A veces hablaba en voz baja. Otras solo se quedaba en silencio, mirando al horizonte, donde empezaba el desierto. Una mañana, la historiadora volvió. Ahora con el cabello más corto, una libreta más gruesa y una cámara de mejor calidad. Señora Clara, dijo al verla, el archivo que hicimos con usted ha viajado. Está en escuelas, en centros comunitarios, incluso en una universidad de Arizona. Hay gente que habla de usted como un símbolo. Clara sonrió. Una sonrisa vieja, pero firme. No soy un símbolo. Soy una mujer que abrió una puerta. ¿Puedo hacerle una última entrevista? Para cerrar el ciclo. Clara pensó un momento. Luego asintió. Se sentaron bajo el árbol. La historiadora encendió la grabadora. ¿Cuál cree que fue la lección más importante que dejó esta historia? Clara miró hacia arriba. Las ramas del árbol se movían con el viento. Luego bajó la vista y habló despacio. Que el pasado no se entierra. Se siembra. Que el dolor, cuando se comparte, ya no pesa igual. Y que abrir la puerta, aunque de miedo, es la forma más antigua de confiar en el futuro. La historiadora hizo una pausa. Tenía los ojos húmedos. ¿Cree que Tallien volverá alguna vez? Clara no respondió de inmediato. Miró al árbol. No necesita volver. Porque nunca se fue. En los meses que siguieron, Clara fue dejando cosas listas. Entregó su cuaderno al archivo local. Donó su biblioteca a una pequeña escuela rural. Escribió una última carta para su nieta lejana, a quien apenas había visto un par de veces en la vida, pero que decía querer estudiar historia. Una mañana, despertó más temprano que de costumbre. Había llovido en la madrugada, y el aire olía a tierra limpia. Se vistió con su chal de lana, se preparó un café, y salió al porche. El cielo tenía ese azul profundo que solo se ve en ciertos días del desierto. El árbol florecía más que nunca. Pancho, ya hacía tiempo enterrado, tenía ahora una placa de barro hecha por los niños. Se sentó en su mecedora, miró hacia la llanura y cerró los ojos. En su mente, vio la puerta abrirse una vez más. Escuchó el golpe seco. Sintió el viento de la tormenta. Vio a Tallien, de pie, mojado, herido. Y volvió a oír aquella voz dentro de sí. Déjalo entrar. Esta vez, la voz no venía del miedo, ni de la duda. Venía del corazón. Y al oírla, sonrió. Cuando los niños llegaron al día siguiente, la encontraron en su silla. Dormida. Con la cabeza inclinada hacia el pecho y una flor blanca entre los dedos. La casa no se cerró. Pasó a ser cuidada por una comunidad de memoria viva. Gente que entendía que no se trataba de paredes ni de muebles, sino de historias, de silencios, de la fuerza invisible que deja alguien cuando vive con verdad. En el árbol, grabaron una frase. No como monumento, sino como semilla. Aquí floreció el recuerdo. Aquí se quedó el fuego. Y en las noches de luna llena, dicen que se ve una figura sentada junto al árbol. Nadie sabe si es Tallien, o Clara, o ambos.
Pero los que han escuchado bien, aseguran que, si cierras los ojos, puedes oír la puerta abrirse otra vez. A veces, las historias más importantes no son las que hacen ruido. No son las que llenan libros, ni las que terminan con aplausos. A veces, las verdaderas historias son las que ocurren en una casa sencilla, en medio del desierto, con una puerta que se abre en medio de una tormenta. Una mujer que ya había vivido tanto, y un hombre que aún cargaba con todo lo que no pudo decir. Dos almas heridas, que no se curaron con palabras, ni con promesas. Se curaron con presencia, con paciencia, con fuego encendido y silencio compartido. Porque hay silencios que no son ausencia, son abrigo. Y puertas que no se abren solo para dejar entrar, sino para dejar salir el miedo, la pena, el pasado que pesa. Clara abrió la suya cuando ya no esperaba nada más de la vida. Y sin saberlo, permitió que todo lo que fue encontrara un nuevo lugar para florecer. Así son los últimos regalos de la vida. A veces, no traen moño. Traen cicatrices. Traen verdades. Traen semillas. Y si uno tiene el valor de plantarlas, puede ver florecer algo que dure más que uno mismo. Gracias por escuchar esta historia. Y recuerda, nunca es tarde para abrir la puerta. Nunca es tarde para encender el fuego.